leerte un mensaje que me manden los cristales para ti, de tu posición en el mes. La segunda carta nos va a hablar acerca de tus retos, tu destino y hacia dónde te diriges. Un camino de tranquilidad, de éxitos, de felicidad. Piscis, mis queridos piscianos, bienvenidos a esta lectura para tu cumpleaños. Esto abarca todo el mes de tu cumpleaños, los 2 meses, porque acuérdate que se pasa de uno hacia el otro, y también para algunas personas eso se puede extender por 1 año. Así es que este mensaje de aquí pueden verlo repetidamente. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y vamos a iniciar inmediato. Entonces, con estos cristales que tengo, voy a leerte un mensaje que me manden los cristales para ti. Durante esta época de tu cumpleaños hasta tu siguiente cumpleaños en el 2020, me están hablando mis guías de que vas a estar pasando por una situación de separación. Esta separación que puedes estar teniendo puede ser tanto en el trabajo como en tu vida amorosa, tu vida familiar. Puede ser incluso también de que una persona que vive contigo se aleja, se va, se distancia. Pero dicen mis guías, esta situación que va a pasar no tiene por qué asustarte ni preocuparte, porque lo que va a hacer es que los va a unir y les va a permitir a ustedes tener una comprensión y una unión mucho más importante. Así es que todos los acontecimientos que se te puedan estar presentando, puede ser que tú decidas dejar un trabajo o que algún familiar decida irse de tu vida, adáptalo a ti. Va a ser algo que al final los va a llegar a unir y a tener una mayor comprensión. Me indican también aquí mis guías a través de los cristales de que podrías estar siendo el apoyo de alguien o recibiendo el apoyo de alguna persona que tú pensabas con la cual no ibas a poder contar. Piscis, aquí vamos a ver tus retos y destino para este año de tu cumpleaños. Así que voy a colocar los cristales por acá. Vamos a colocarlos en 4 posiciones de energías para ti. Aquí tengo tus cartas. La primera carta que nos va a salir nos va a hablar acerca de tu posición en el mes. La segunda carta nos va a hablar acerca de tus retos, tu destino y hacia dónde te diriges. Tu posición durante el mes, mis queridísimos guerreros, te sale el 3 de espadas. Esta carta del 3 de espadas te indica de que va a ser un mes en el cual tú puedes estar bastante sensible, especialmente porque es una etapa de tu cumpleaños. Recuerda, esta lectura es válida para todos ustedes, mis queridos piscianos, durante tu cumpleaños, los 2 meses e incluso hasta 1 año después. Esto me está indicando de que puedes estar pasando por momentos en los cuales te sientes atormentado, tienes muchos problemas sentimentales, muchas emociones. Entonces es necesario que controles tu pensamiento, que controles tus emociones durante este mes, porque algunos de ustedes podrían estar entrando en algo como algún tipo de crisis de los 40, crisis de los 50. Otros de ustedes podrían estar muy sensibles durante esta época de su cumpleaños particularmente, en el cual se están tomando las cosas personales. Podrías estar también sufriendo de algún tipo de situación física de salud que te puede estar afectando, pero tienes que tener una posición de fuerza, de estabilidad y de sanar, de pensar en positivo, de pensar que las cosas van a salir bien para ti. Este es tu regalo de cumpleaños que te estoy haciendo con todo mi corazón. Si te agradó, déjame tus comentarios y envíame, por supuesto, tus mensajes a través de mi cuenta de Instagram, @jtarot7. Recuerda, este mes, durante tu cumpleaños, tener estabilidad. Que las palabras de las demás personas no tengan poder sobre ti. Ten fuerza, porque vas a estar muy emocional. ¿Cuáles van a ser tus retos? Te sale la carta del 2 de oros. Me están indicando mis guías que algunos de ustedes, guerreros de Piscis, pueden estar teniendo mucho peso en sus espaldas. Muchas cosas que hacer en sus manos. Quiero esto, quiero lo otro, quiero ayudarte a ti, quiero ayudar acá, quiero ayudar acá. Estoy ayudando a mi hijo, estoy ayudando a mi hija, estoy ayudando a mi tío, estoy ayudando a mi primo, estoy ayudando... ¡Cansón! Esos van a ser tus retos. Vas a tener que recoger un poco esas energías tuyas que estás regalándole al mundo. Eso no quiere decir que ahora tengas una actitud negativa y que vas a tener una mente en la cual que se vaya todo el mundo a la porra. Nada de eso, mis guerreros. Es una energía en la cual tienes que establecer prioridades. Y recuerda,
Lo principal aquí eres tú, mi guerrero de Piscis. Si no te cuidas, si no estableces tus prioridades, si no piensas en ti primero, no puedes ayudar a esas personas alrededor de tu vida. Y tienes que permitir que esas personas entonces puedan cometer errores para que aprendan sus lecciones. Por más que tú quieras proteger a personas, familiares, amistades, gentes del trabajo, para que las cosas les vaya bien, nadie experimenta por cabeza ajena. Están diciendo mis guías que estás teniendo la tendencia de ponerte responsabilidades, tratar de hacer, como dicen en inglés, un multitask, que agarras una cosa, agarras la otra, ayudas aquí, agarras acá y no terminas de hacer absolutamente nada. Tus retos van a ser entonces empezar a ponerte a ti como prioridad y dejar de estar haciendo como los malabaristas que están tratando de tirar una pelota hacia el aire mientras agarran la otra, porque se te va a llegar a caer en algún momento y puedes tener descuidos en tu trabajo, puedes tener descuidos en tu vida personal. Y hablando de descuidos en tu vida personal, mis guerreros de Piscis, me están diciendo mis guías de que es momento de que te pongas en las pilas. Vamos a salir a hacer ejercicios, vamos a salir a hacer dietas, vamos a salir a comer saludable, vamos a empezar a hacer pequeños cambios y ajustes con respecto a tu alimentación y a ti misma. A ti mismo. Regálate algo para ti. Necesitas comprarte algo, así seas que tú mismo vayas a la tienda y te lo compres. Necesitas darte cariño y amor de ti para ti. ¿Cuál va a ser tu destino durante este periodo? Te sale la carta del 8 de bastos. Te habla de comunicación, de cambios, de que todas estas energías que aparentan ser un poco turbias al inicio para ti van a poder mejorarse. Tu destino está en un destino de felicidad, de tranquilidad, de alegría, en la cual tú vas a poder llevar mensajes de paz y tranquilidad a personas que estén a tu lado y que vas a poder hacer eso que tanto te gusta hacer. Esa paz es darles ese amor, darles esa seguridad de que los puedes apoyar, pero todo esto aprendiendo tus lecciones. Tu destino está en ayudar a las demás personas con tu palabra, con tu mano, dándoles alguna guía. Pero no puedes llegar a esta etapa que es tu destino si no cumples primero contigo mismo. Aquí el llamado para ti es para que te ames, te cuides y te protejas antes de ayudar a las demás personas, porque de lo contrario no vas a poder ni ayudarte a ti ni a las personas que están en tu camino. Van a venir cambios muy radicales, van a venir cambios muy positivos, radicales pero positivos a tu vida, que tienen mucho que ver también con noticias que te pueden estar llegando, que puedes tú ser quien genere esas noticias, o pueden ser personas en tu vida que te dan estas noticias que has estado esperando. ¿Hacia dónde te diriges? Mira, Caballero de Oros, te diriges hacia un buen camino en tu vida, te diriges hacia nuevas oportunidades, empiezas a ver la vida después de este momento de dificultad que está para allá de una manera mucho más positiva. Te pueden estar llegando ofertas de trabajo, te diriges hacia una nueva oportunidad, te diriges hacia un nuevo comienzo, te diriges hacia una nueva página, puedes estar haciendo un viaje, visitando familiares, visitando amistades, recibiendo esa información de otras personas que se encuentran en el extranjero, recibiendo visitas de personas especiales para ti. Te diriges hacia un camino de alegría, de felicidad y estabilidad, en el cual financieramente vas a poder incluso iniciar una nueva oportunidad, que puede ser esta noticia. Para algunos de ustedes les puede estar llegando noticias de trabajo en su destino, y estas noticias de trabajo pueden ser algo muy increíble para ti y para tus seres queridos. Así es que te diriges hacia un buen camino, un camino de tranquilidad, de éxitos, de felicidad, de oportunidades. Alguien se puede estar acercando a ti a hacerte una oferta laboral, así como tiene esta moneda en la mano, para decirte: ven, esta es la ayuda que tú estabas necesitando, yo te la voy a dar. Recuerda compartir este video, dejarme tus deditos por arriba, suscribirte para que lleguemos a muchas más personas. Voy a darte un consejo para el mes. Y la carta que sale para ti es despacio. Recuerda que todo se da de la manera en la cual tú des los pasos con calma, pensando, actuando de una forma sincera, honesta, con calma y con paciencia, y que a pesar de que te vengan tal vez noticias así, clac, 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 una tras la otra, o te vengan momentos en los cuales tienes que tomar decisiones rápidas, lo importante siempre es decir: ok, un momento, déjame analizar cuáles son los pros, cuáles son las contras, hacia dónde me dirijo, qué es el mejor camino, esta propuesta está buena, esta propuesta no está buena.
analizar primero, tomar las cosas con calma y luego entonces puedes tú tomar una decisión en la cual tú dices, ok, perfecto, ese trabajo es el que es conveniente para mí, no, esto no es lo que voy a hacer, prefiero mejor dirigirme hacia este lado. Pero esta carta de despacio con la tortuga, si la ves, ella se está dirigiendo con calma, con paciencia, hacia este arco iris, hacia esta felicidad, hacia este éxito. Y esto me está indicando que definitivamente los cambios y pasos que tú has estado esperando en tu vida se van a dar. Esa alegría, esa estabilidad, eso que tú tanto has estado esperando se va a dar para ti. Solamente que tienes que tener la calma para que eso se haga realidad. Déjame sacarte. ¿Qué te dicen mis cristales? Un mensaje más de mis cristales para ti. Mira, me están hablando de que podrías estar viendo el enfrentamiento de dos grandes fuerzas. Estas dos grandes fuerzas, si te hablo un poquito así como etéreo, ajustalo a tu vida. Estas dos grandes fuerzas pueden ser dos personas que van a estar tratando de volver a encajar, de volver a comunicarse, pero que va a haber choques entre ellos. Y otra persona va a estar como espectadores. Esto me podría indicar, me están diciendo mis guías que, por ejemplo, si tú estás notando algún tipo de conflicto que estás teniendo internamente con algún tipo de familiar, una madre, un padre, una figura paterna, entonces tienes que salir de tu posición mental, ver cómo se está dando esta discusión, estos problemas, cuáles son los puntos que los presionan y automáticamente saltas del enojo para que no sigas teniendo estos choques con esa figura paterna, padre o madre, o un resentimiento que pueden tener también por algo que sucedió en el pasado. Tienes que salir, ver la situación de una forma objetiva para que entonces puedas tomar las mejores decisiones para que ya dejen de estar chocando, porque hay como choques entre grandes personas. Puede ser una persona con la que trabajas, mis guías lo ven como un consejo con respecto a un familiar con el cual están teniendo estos choques, pero es porque no están siendo flexibles, están actuando de una manera testaruda. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior el enlace para que puedas adquirir mi libro Predicciones para el 2019. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.